Epstein no era una máquina de crear monstruos, solamente reveló una corrupción increíble, sino también revela lo fácil que es quebrar la moral cuando está en juego el poder y el pertenecer. No eran demonios, son seres humanos sin freno, sin vergüenza, sin consecuencias, con mucho dinero y poder para mover los hilos a su beneficio. Einstein no era una máquina de crear monstruos, más bien era una persona que le dio a sus invitados la total confianza de poder hacer dentro de su recinto lo más retorcido que apareciera en sus cabezas. Eran capaces de ser lo que quisieran ser con la promesa de no ser juzgados y además de que todo esto no traería ninguna consecuencia. El caso Epstein se está abordando como historia de un crimen, escándalo mediático y alrededor de este hay miles de teorías de conspiración. Pero reducirlo a esto es perder lo esencial. Y es que este caso funciona como un experimento social involuntario, es decir, funciona como una radiografía de la naturaleza humana cuando hay factores como el poder, el estatus, el miedo y esta necesidad de pertenecer a un grupo que alteran los límites de la moralidad o de los valores morales en sí. La pregunta central no es qué hizo Epstein, sino por qué tantas personas callaron. Y te voy a decir algo incómodo. Si el problema fuera un solo hombre, probablemente este tema ya estaría resuelto. Pero Epstein no es el origen, es el interfaz visible de algo mucho más grande detrás. Epstein no solamente reveló una corrupción increíble, sino también revela lo fácil que es quebrar la moral cuando está en juego el poder y el pertenecer. Existe una verdad incómoda sobre la naturaleza del ser humano, y es que la mayor parte de personas no cometen actos atroces por placer. Las cometen por el miedo de quedar fuera de estos grupos, por las lealtades, por no perder el estatus y por miedo a fallar a su palabra. Pero la moral humana no siempre se rompe por maldad. A veces se rompe por estas ganas de pertenecer. En redes de poder, esta ecuación se vuelve mucho más peligrosa. Proteger al grupo se vuelve más importante que proteger a la víctima. Mantener el estatus pesa más que hacer lo correcto y encajar se vuelve más valioso que ser ético. Es decir, para algunas personas, quedar fuera es mucho más aterrador que hacer o cometer actos atroces. Pero la verdadera pregunta que deberíamos estarnos haciendo es que si hay tantas personas de poder involucradas, ¿por qué nos están mostrando toda esta información? ¿Acaso será que nos están convirtiendo en cómplices y partícipes de estos crímenes? Ya que si bien exponerlo todo revela toda la podredumbre que hay detrás, también nos entrena para tolerarla. Cuando nos muestran demasiado horror, algo cambia en nuestro cerebro. Te empiezan a impactar menos las cosas y te vuelves un poco más cínico. Sientes impotencia y dejas de reaccionar. Y esto no quiere decir que no te importe el mal o no te importe todas las atrocidades que hicieron con estas personas, sino más bien que tu mente se cansa de indignarse. Eso se llama agotamiento moral y es una fatiga ética colectiva. Es decir, nos bombardean con tanta información que llega al punto en que nosotros empezamos a normalizar todos estos actos. Y el mensaje implícito se vuelve en si las personas poderosas hacen esto y no trae consecuencias, entonces significa que está bien y que puede hacerlo. Es decir, cuando un crimen no tiene consecuencias, deja de parecer un crimen y se vuelve normal, pues. Ahora, a veces, y es la situación por la cual te digo que se me hace extraño que nos estén mostrando toda esta información, es que muchas veces no es transparencia, es control narrativo. Es que ves, cómo lo interpretas y cuándo te cansas de esta información o cuánto tiempo pasa para que tú empieces
a normalizar estos actos. Este caso no solamente expuso la corrupción y las prácticas deplorables de figuras de poder, sino que también rompió con esta fase o esta ilusión infantil colectiva en la que decíamos que si algo carecía de sentido para mí, significaba que no existe, o que si algo yo no era capaz de hacerlo, significaba que absolutamente nadie lo iba a hacer. Pero esto no es así. La realidad es terrible y la realidad es brutal. Existen redes de poder, existen pactos, existen sistemas de protección entre élites y existe el abuso sistemático. No es solamente conspiración, es toda una estructura. Este personaje no era un depredador solitario, era un nodo dentro de redes de poder, intercambiando favores, protección mutua, mercado del silencio, capital como moneda de cambio o moneda de control. No eran demonios, son seres humanos sin freno, sin vergüenza, sin consecuencias, con mucho dinero y poder para mover los hilos a su beneficio. Y eso da mucho más miedo que cualquier entidad sobrenatural que pudiera existir. Lo terrible no es solo lo que hicieron, sino lo fácil que lo hicieron y el cinismo para seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado, sin temor alguna a las consecuencias. Y todas ellas con vidas cotidianas normales. Y esto nos obliga a ver las cosas quizás desde otro ángulo. Una clave está en lo que se llama compartimentación moral. Y es que la mente va creando compartimentos. Aquí soy un padre respetable, aquí soy un profesional responsable, respetable, pero aquí hago algo que yo sé que está mal, pero lo separo mentalmente para que no me afecte. Es como si fuera, digamos, una parte obligatoria de un trabajo que quizás no disfruto, pero sé que tengo que cumplir con este papel para poder obtener algún tipo de beneficio. Estas personas obviamente caen en autoengaños, no se ven a ellos mismos como monstruos, sino más bien como personas que quizás tienen un secreto con esta excusa de que, bueno, lo que hago aquí no me define como persona o no define quién soy, ni esto es algo que haría si tuviera el tiempo libre, lo hago porque tengo que llegar a una finalidad, tengo que tener un fin, pero no es algo que disfrute. Pero obviamente también está este miedo silencioso que susurra cosas quizás como si hablo me van a destruir, me van a desaparecer, si no participo, pues yo voy a ser la víctima y el miedo convierte a las personas en colaboradores de aquello que les asusta, obviamente para no ponerse en peligro ni poner en peligro a sus familiares. Para sobrevivir psicológicamente, para estas personas es necesario deshumanizar a la víctima. No porque no tengan la capacidad de sentir o sean carentes de empatía, sino porque más bien el ponerse en el lugar de la víctima o estar literal en el lugar de la víctima sería peor que estar en el lugar de victimario que tienen en este momento. En este momento, ser el victimario es tener una ventaja. El cerebro se adapta a lo impensable. Lo que antes te causaba un shock, luego se convierte en una rutina y eso atrofia la conciencia moral. Entonces, la pregunta más peligrosa es, ¿qué tendría que pasarle a una persona normal para que termine cruzando límites que hoy en día juraría que jamás haría? Epstein no solamente reveló criminales, reveló lo frágil que es la moral humana. Esta persona no es únicamente un criminal, es un espejo. Este espejo no revela demonios, revela lo que son los seres humanos cuando no se sienten observados por absolutamente nadie y cuando no tienen miedo a las consecuencias de sus actos. Y antes de pensar que esto es un problema de élites, la realidad es que esto pasa comúnmente en círculos más cercanos de lo que te puedas imaginar. Esto pasa en trabajos, familias, comunidades, relaciones. Epstein es simplemente una versión amplificada de los horrores a los que puede llegar el ser humano. Abusar del poder, callar por miedo,
justificar lo injustificable y mirar para otro lado para evitar meterse en problemas. Cuando nadie parece mirar, a veces las personas se transforman en algo sumamente aterrador. Y aquí yo te tengo una pregunta. Si tuvieras el poder absoluto por un día, ¿en qué te convertirías? Y es que no se trata únicamente de señalar a los monstruos, se trata de no convertirnos en pequeñas partes o versiones diminutas de estas personalidades. El verdadero cambio empieza no cuando cae un Epstein, empieza cuando una persona común decide no cruzar una línea aunque nadie lo esté mirando.